en estos momentos al querido Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, el terror de la fachiza en antes Twitter, hoy X, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Ayer el obradorismo, el sheinbaumismo, lo que le quieran llamar, este movimiento de la transformación mostró músculo importante, por ahí de 500,000 de personas en el Zócalo y en las calles aledañas, porque ya veo al saco de pus, Javier Lozano, a Pedro Ferriz Híjar, mentando madres, literalmente enojados y desesperados, tratando de minimizar estas imágenes o de ponerle peros, pero a mí nadie me lo contó. Ahí estuve y yo le puedo decir que en las calles aledañas no se podía caminar. Sí, se respetó el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero eso no significa que no se llenó el Zócalo, estaba a reventar. Y bueno, para hablar de estas y otras cosas, saludo con mucho gusto al querido Ricardo Sevilla. ¿Cómo estás, Ricardo? Querido Vicente, público memorioso, en efecto, estuvo a reventar, no cabía prácticamente ni un alfiler. A nosotros tampoco nadie nos lo contó y estuvimos ahí presentes, las calles aledañas, entienda usted, una de las calles principales que va a dar justamente enfrente del Palacio Nacional es la calle de Madero. Estaba completamente abarrotada, pero hay calles aledañas y esas mismas calles aledañas estaban que no se podía caminar. Contingentes llegaban a brindar el apoyo a la candidata de Morena a la presidencia de la República. En efecto, se contabilizó alrededor de 500,000 de personas, mucha gente. Vicente, estoy muy bien, así que hay que entrarle a este tema si quieres. Adelante. Por cierto, me llamó mucho la atención algo que dijo en su discurso la doctora Claudia Sheinbaum. Y vamos a ser muy cuidadosos para que en el INE no se vayan a enojar por la veda, pero me llamó mucho la atención que dijo, estoy segura que aunque muchas mexicanas y mexicanos no coincidan plenamente con nuestro proyecto o tengan preferencias por otras fuerzas políticas, todas y todos los mexicanos habremos siempre de caminar en paz y en armonía sin discriminación. Qué abismal diferencia de tono, de discurso, de no confrontación, sino de cerrar filas a todos los niveles. A mí me pareció muy potente esto que estoy compartiendo, pero al final es mi punto de vista, mi querido Ricardo. Sí, es sumamente potente. Aquí, Vicente, hay dos visiones digamos, de dos personajes completamente distintos. Hay que ver y analizar meticulosamente cuáles han sido los discursos, la narrativa, el sustrato de cada uno de los participantes. En este caso, dos mujeres y un personaje ahí, Álvarez Maínez. En fin, han terminado estos 90 días de campañas oficiales, muchos meses más, por supuesto, de precampañas. Usted puede hacer un análisis de lo que ha sucedido, cómo ha escuchado, qué ha escuchado, y en este momento se abre una tregua, un respiro en el bombardeo publicitario, Vicente. También en la contaminación visual, hay que decirlo, la demagogia que suele caracterizar a las campañas políticas, sobre todo a las campañas políticas de la derecha, sobre todo a las campañas de los conservadores, que están atestadas de cinismo, de mentiras, de charlatanería. Pero no crea usted que las aguas están calmadas, no. Yo diría incluso que es exactamente todo lo contrario, porque ahora sí vendrá lo mero bueno, como dicen en mi barrio, y es que los mexicanos y las mexicanas tendremos a partir de la primera hora del día de hoy 72 horas para reflexionar antes de acudir el próximo domingo a las urnas, y ahí sí será la hora de la verdad. Ahí sí es cuando veremos directamente a los ojos a la democracia y emitiremos nuestro voto. Un voto, por cierto, con el cual podemos renovar la presidencia, el Congreso Federal, 9 gubernaturas y más de 20,000 cargos locales
Y todo parece indicar, Vicente, hasta este momento, que la victoria de Claudia Sheinbaum será inminente, y no solo eso, sino también aplastante. Y es que ayer, como tú lo mencionabas, Claudia Sheinbaum tuvo un éxito rotundo. La candidata de Morena a la presidencia de la República fue esperada y recibida con enorme algarabía. Las granjas de voz trabajaron horas extras, los vimos todo el tiempo, todo el día, toda la tarde y toda la noche, prácticamente no cesaron. Estuvieron publicando críticas y denostaciones en contra de Claudia. Dijeron que la candidata de Morena no llenaría el Zócalo, pero repitieron una y otra vez ese mantra con la esperanza de que se hiciera realidad. Pero lamentablemente para ellos, Vicente, en la derecha, las cosas no sucedieron como ellos lo anhelaban. Las cosas ocurrieron en la realidad palpable, dura y tupida que los golpeó en la frente. Y ahí están estas imágenes, las imágenes de la gente que estuvo ahí esperando, apoyando, vitoreando, coreando, respaldando a este que ha sido denominado el segundo piso de la transformación, el segundo piso de lo que ya cimentó el presidente López Obrador. Acude Claudia Sheinbaum ya sin la presencia del presidente López Obrador. Es un evento muy interesante porque ahí ya viene la necesaria separación que debe existir entre el candidato y el presidente de la República. Se vienen tiempos muy interesantes porque todo marca, Vicente, que ganará Claudia Sheinbaum. Entonces va a ser algo muy, muy relevante porque mientras Claudia Sheinbaum va a ser, desde mi punto de vista, declarada la presidenta electa, todavía va a haber un presidente en funciones que va a trabajar hasta el último día de su mandato, es decir, que vamos a tener dos presidentes, un presidente y una presidenta que van a estar siendo apoyados por el pueblo de México, por el grueso de la población. Eso no se había dado prácticamente nunca, nunca en la historia de este país, y a las pruebas históricas nos remitimos porque incluso los mismos personajes que se decía que estaban siendo apoyados por los presidentes en turno, en realidad estaban funcionando como sus marionetas. Este no será el caso. Claudia Sheinbaum ha demostrado, como bien apuntaste al principio, un músculo muy importante, muy interesante. Hay imágenes a través de los teléfonos, están los drones, están las imágenes incluso de las propias televisoras corporativas, y eso los ha enojado muchísimo. Pascal Beltrán del Río, por ejemplo, en Excelsior, ya está llorando, ya está lamentándose. El empleado de Olegario Vázquez Aldir mordiéndose las uñas con los labios secos, porque todos están así, alicaídos. Revisa las encuestas y no lo puede creer, ni él, ni todos estos personajes que son coristas de la derecha. Todas las encuestas, todas las mediciones dan como vencedora a Claudia Sheinbaum, y eso es precisamente lo que sucederá. Sheinbaum ganará el próximo 2 de junio y eso nadie lo podrá detener, y eso precisamente es lo que irrita no solamente al director del periódico Excelsior, sino a muchos otros. Dicen que habrá sexenios, otros sexenios sin diálogo. Resulta muy interesante saber que Pascal y estos personajes de la derecha ya están viendo la realidad. Claudia ganará sí o sí, pero eso a ellos los indigna y los entristece. Pero déjenme decirles una cosa, porque aquí hay que poner los puntos sobre las íes. Esas no son las ideas de estos personajes, no son las ideas de los columnistas, ni de los articulistas, ni de los comentócratas, y no lo son, Vicente, porque Pascal, al igual que otros periodistas corporativos, no escriben ni publican lo que piensan ni lo que sienten. Pascal, al igual que Sergio Sarmiento, al igual que Carlos Loret de Mola, al igual que Ciro, que López Dóriga, redactan y publican obedientemente y sin chistar lo que sus jefes y sus patrones les ordenan. Así de simple, así de categórico, pero la realidad, insisto, Vicente, los ha golpeado tan duramente que hoy sale incluso la revista Letras Libres, hacen una entrevista, yo me imagino que el día de ayer la publican hoy, pero ahí está Leoncito Krause entrevistando a su papá. Así que un tema muy interesante. Oye, Ricardo, ya es el colmo, ¿no? O sea, a ver,
¿Qué piensa el gran intelectual Enrique Krause? Déjame te contesto, hijo. O sea, parece un chiste, pero no es un chiste, ¿no? O sea, el hijo entrevistando al papá y en el espacio de letras libres. O sea, pinche cochinero ahí. En fin, Ricardo Sevilla, no sé qué piensas. De hecho, ayer te lo iba a proponer el tema, pero vi que te adelantaste por eso te odian, maestro. Vi que ya publicaste en X, en redes sociales, en Twitter, una opinión acerca de este caso lamentable de periodismo filial, no sé cómo llamarlo. Papi, ¿me das una entrevista? Claro, mi hijo, faltaba más. Tú sabes que todo queda en familia. Leoncito entrevistando a su papá, el ingeniero concediéndole una entrevista a su primogénito. Les llaman entrevista de lucimiento, pero esta es una entrevista de cachondeo. A ver, suéltela, David. ¿Qué quieres que tengan en la conciencia, en la mente, los votantes el 2 de junio, sobre todo los más jóvenes? Una cosa que te gustaría que tuvieran en la mente a la hora de votar. Que recuerden lo que vivieron en el COVID. Jóvenes, ¿pensaban ustedes en la libertad de movimiento antes del COVID? No, ninguno. Nadie, ninguno pensábamos en la libertad de movimiento. Hasta que la libertad de movimiento se acabó y ya no pudimos ver a nuestras madres y abuelos y padres. Y por 15 interminables meses no obtuvimos libertad de movernos. Y entonces apreciamos la libertad de movimiento. Pues lo mismo digo para la libertad de elección, para la libertad de pensamiento. La libertad, como el aire, a veces solo se aprecia cuando se pierde. Y cuando se pierde solamente piensa uno en una cosa, recobrar la libertad. La libertad en México está en juego. La libertad de votar está en juego. Si el INE es capturado, si la Suprema Corte es capturada, si el Instituto de Transparencia es destruido, esta puede ser la última elección abierta de México por mucho tiempo. Habremos perdido la libertad democrática. Eso es lo que está en juego. Y bueno, no solamente eso, hay un extracto que, híjole, ahí sí me dieron ñáñaras, pero mientras lo baja y lo programa don David, dame tus punzantes opiniones, querido Ricardo Sevilla, como que el hijo le da lo pone en un nivel de, no sé, magnánimo al papá y me parece vulgar, grotesco, mi querido Ricardo Sevilla. Ya no me estés albureando, mi querido Vicente, diciéndome ese tipo de cosas, porque las ñáñaras es una picazón en la coliflor. Entonces, eso es lo que sintió precisamente Enrique Krause. Se ve muy mal, Enrique, la verdad, en esta entrevista. Se ve desaliñado, muy raro. Enrique Krause siempre se ha comportado como una especie, pues un tipo fifí, se ha comportado, ha querido adquirir el comportamiento de una suerte de gentleman inglés, pero en esta ocasión están ya no solamente desesperados. Fíjate nada más, estos personajes estaban beligerantes, estaban, perdón por la palabra, lo voy a decir así abruptamente, estaban emperradísimos, pero hoy les ha caído un balde de agua fría. Enrique Krause sale prácticamente desaliñado, sin bañarse, se ve inmediatamente en el video, y salen a hablar puras estupideces, incongruencias. Dice Enrique Krause que cuando pierdes la libertad de respirar, lo único que extrañas es la libertad de respirar. Carajo, esa no es una libertad, Enrique Krause. Esa es algo característico de cualquier ser vivo, respirar. Entonces no vengas a decir estupideces que podemos perder la libertad de respirar, porque no es libertad y solamente así lo vamos a sentir. Por otro lado, dice que vamos a perder la libertad. Sí,
se apropian del Instituto Nacional Electoral, si se apropian del Instituto de la Nebulosidad, de la Transparencia, le apodan algunos. Eso no es cierto, Enrique. Si se apropian de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, lo que están lamentando estos personajes, Vicente, es que si la Corte es renovada, democratizada y la gente puede votar por los ministros y las ministras que los representen, se va a acabar el negocio personal, se va a acabar este negocio que parece un chistorete donde Enrique Krause se sienta en su negocio, el que dirige, el que administra y pone a su hijo a que lo entreviste, a decirle cualquier cantidad de charlatanerías. Eso es lo que se va a acabar. No puede ser posible que en un país que tiene tantos millones de periodistas, de escritores, de intelectuales, de académicos, de gente pensante, tenga solamente este puñado de opciones, ya no les importa absolutamente nada, han perdido todo el decoro que en algún momento pudieron llegar a tener, porque ni siquiera se esmeran en decir, a ver, Héctor Aguilar Camín, ¿cuántos hijos tienes? ¿Por qué no envías a tu hija a que me entreviste y yo envío a tu hijo, a mi hijo, a que te entreviste? No, ya les importa un cacahuate, les importa un comino y entonces sale este personaje y todos están por la misma línea. El tonto de Marco Levario, Vicente, sale a hablar de la Pantera Rosa. Entonces, ese tipo de cosas nos dan cuenta de que ya la desesperación derivó en algo muy triste para ellos. Están desolados, se respira en la derecha desolación y eso tiene que ver con la derrota que ya están respirando. Van a perder, Vicente. 72 horas tienen estos personajes y en esas 72 horas vamos a ver lo peor de lo peor, pero ahorita se ven sumamente aletargados. Escucha este extracto de los Krause conversando desde la intelectualidad sobre México y sobre todo sobre un personaje que odian, López Obrador. ¿Qué viste en López Obrador, en su biografía hasta ese momento que te animó a escribir El Mesías Tropical? Yo sentí el gran riesgo que corría México en caso de que López Obrador llegara al poder. Yo observé su vida, lo conocí 3 o 4 ocasiones, leí sus libros, reflexioné a conciencia y llegué a la conclusión de que había un personaje muy distinto a muchos otros en la historia mexicana e incluso presidentes distintos, porque eran en general presidentes institucionales. Yo aquí vi la figura de un caudillo populista autoritario y me preocupó mucho. Y por eso, como una llamada de atención, una señal de alerta, me encerré a publicar, a escribir. ¿Crees que López Obrador te ha dado la razón? Sincera y desgraciadamente sí. ¿Cómo me hubiera gustado equivocarme? Ay, Diosito, cómo le hace falta recorrer México a los Krause para entender que sus opiniones pedorras no van de la mano con el México de abajo, con el México profundo, con el verdadero México, si me permiten la expresión, en donde los señores de la tercera edad, señoras y señores, esperan con gran emoción cuando les va a llegar su apoyo, o los jóvenes que estudian gracias a las becas, o los jóvenes construyendo el futuro, o el sembrando vida. Es que es muy fácil desde la comodidad de sus residencias machuchonas decir estas cosas. Apaguen las cámaras, las luces y vámonos a otra cosa, mi querido Ricardo. Dicen los Krause que López Obrador es malo de Malolandia y que lo confirmó en estos años gobernando México.
Sí, dice eso y dice muchísimas cosas más. Y fíjate que me llama la atención esto que dice Enrique Krause, porque viene de la mano con aquello que Héctor Aguilar Camín decía en estado etílico hace apenas semana y media. Héctor Aguilar Camín lo que necesita ante este lloriqueo, ante este jadeo, pues es un apapacho, y esos apapachos para ellos, porque es una metáfora, significaba que hicieran películas, que publicaran libros, que editaran revistas y libros y documentales que, por cierto, nadie veía ni nadie ve, pero que tenían a sus amigos porque los iban colocando en lugares estratégicos en la administración pública, en la administración pública federal, para ser más específicos. Ellos se encargaban de colocar, por ejemplo, al secretario de Educación Pública, así, de ese tamaño, a los últimos secretarios de Educación Pública hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto obedecían a las órdenes de Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín. Si no, pregúntele a todos estos personajes, pregúntele a los últimos secretarios de Educación y ellos van a hablar libremente de la amistad que tenían con estos personajes. ¿Eso qué significaba? Porque no era una amistad que no buscara algún beneficio pecuniario, no, era una amistad que tenía que ver con el dinero, con el interés, y estos personajes así lo llevaron a cabo. Hoy están tristes, usted está escuchando a Enrique Krause en una situación completamente lamentable, casi a punto del llanto, y por otro lado, Vicente, déjame decirte que ese libelo, ese triste texto que publicó Enrique Krause en Letras Libres, cuando López Obrador era jefe de gobierno, que le llamó el Mesías Tropical, fue después de un desayuno a donde lo invitó el entonces jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, para platicar. Pero el diálogo que siempre ha buscado el presidente López Obrador fue confundido por Enrique Krause como una especie de guiño. Entonces Enrique Krause se presentó a ese desayuno con la esperanza de poder llegar a un acuerdo millonario, porque además los acuerdos de Enrique Krause siempre son acuerdos millonarios, y no, el presidente López Obrador simple y sencillamente quería platicar con el supuesto historiador. Terminó eso en una suerte de debate que termina perdiendo Enrique Krause, y entonces ese texto que se ha editado y reeditado una y otra vez es lo único que ciertos personajes han logrado rescatar de lo que se considera la obra de Enrique Krause. Enrique Krause no es un personaje que sea leído, no es un personaje que sea referido, que sea citado. Enrique Krause no es un personaje que sea aprobado, ni querido, ni deferido, ni respetado en la academia. Enrique Krause no es un personaje que sea considerado un historiador. Enrique Krause, y así le gusta que le llamen, es un ingeniero, es un empresario cultural que ha hecho de sus negocios personales su motivo de vida. Le mandé una fotografía por ahí, porque fíjate que me llama la atención que ayer a las 10 de la noche, Leonardo Lomelí Vanegas, amigo de Enrique Krause, publica esta entrevista, le publican esta entrevista en el periódico español El País, y fíjate nada más lo que hace Leonardo Lomelí, que es amigo, historiador, supuestamente también amigo de Enrique Krause, porque dime con quién te juntas y te diré quién eres. Leonardo Lomelí, el rector de la UNAM, le dijo ayer al País que para mantener los programas sociales es necesaria una reforma fiscal. Ya está alzando la mano el rector de la UNAM, y lo que se le ocurre proponerle a lo que ya vislumbró que será el sexenio venidero es una chingada reforma fiscal. ¿Pero qué están pensando estos personajes, Vicente? Justo lo que tú apuntas muy bien. No conocen México, están en una burbuja y lo único que piensan es a través de su cubículo, un cubículo rodeado de privilegios. La reportera de ese medio de comunicación destaca en la entrevista que no es fácil llegar
al rector, que el rector no concede entrevistas y en esa entrevista lo que dice, yo quiero que me vea la nueva presidenta y ¿qué cree que le propongo? Una reforma fiscal. ¿Quieren programas sociales? Yo tengo la fórmula ganadora. ¿Cuál es, rector? Que se aumenten los impuestos. No tienen la menor idea, son unos personajes rotundamente elitistas, personajes clasistas, que la verdad también haría muchísima falta que llegara la democracia a la UNAM. Fíjate que Lomelí dice que sí tenía diferencias con el presidente López Obrador, pero que espera que con esta nueva administración las cosas se calmen. Yo creo que mientras no se democratice la UNAM y otras instituciones, la calma no va a existir. Deberíamos de estar hablando también, yo creo que mañana habrá que entrarle con un poquito más de tiempo, mi querido Vicente, a Norma Piña. ¿Dónde andará Norma Piña? Vimos ahí que la gente se está expresando, que quiere también que haya una reforma necesaria al Poder Judicial y habrá que estar muy atentos a las expresiones de la ministra presidenta, porque ya ve que le gustan las cosas en secreto, ya ve que se reúnen en las lomas de Chapultepec con Alito Moreno, ya ve que que da órdenes e intenta amedrentar al Senado de la República. Eso es tomarse el papel de un caudillo y no lo que dice Enrique Krause, mi querido Vicente. Así es, y antes de que te vayas, grábeme, don David, quiero decir que la guerra sucia continúa y conste que yo lo advertí aquí ayer. Va a iniciar la veda, van a cerrar las campañas, pero la guerra sucia seguirá en serio. Seguramente se acuerda cuando le decía que la guerra sucia en Morelos, la oposición la había enfocado en ligar a Margarita González Arabia, a quien vimos en el templete ayer, candidata a la gubernatura en Morelos por la coalición que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, ligar a Margarita con Cuauhtémoc Blanco, que termina siendo uno de los exgobernadores más repudiados junto a Graco Ramírez en la historia de Morelos. En Puebla, ojo con lo que está pasando en Puebla, ojalá que la autoridad electoral investigue. Hay una cuenta falsa, ojo con lo que le estoy diciendo, una cuenta falsa del exgobernador Mario Marín, el gober precioso, una cuenta falsa que de pronto es retomada por personajes como Marco Levario Turcot, el director de la revista Etcétera, el peoncito de estos intelectuales y bueno, pues personaje de la calaña del saco de pus. En la supuesta cuenta de Mario Marín pide el voto por Alejandro Armenta, para que vean nada más qué perversos los de la guerra sucia. Hoy les pido su voto por Alejandro Armenta, un hombre a carta cabal, quien se ha mantenido cercano a mi persona pese a la infamia. Eso habla de su gratitud y su apego al camino que compartimos. Cuando yo era secretario de gobierno lo impulsé para ser alcalde de Acatzingo. Él tenía solo 25 años, no lo solté. Compartimos camino y valores, me acompañó como secretario de Desarrollo Social en mi gobierno, luego fue presidente estatal del PRI, sé que hará un gran gobierno, no te equivoques, vota Armenta. Lo que quieren, de último minuto en la desesperación en Puebla, los panistas, los priistas, los perredistas, es ligar infamemente, groseramente a Alejandro Armenta, el candidato de Morena a la gubernatura, con el gober precioso. Pero ojo, es una cuenta falsa que es retomada por supuestos periodistas, grandes periodistas como Marco Levario Turcot, quien escribe: en el último día de las campañas electorales, Mario Marín, el llamado gober precioso, expresó su apoyo a Alejandro Armenta, recordó su amistad durante su pasado en el PRI y convocó a votar por él. Así confirmó la relación estrecha que existe entre ambos, un político emanado del PRI y uno de los mandatarios más corruptos en la historia de nuestro país. No sé si logre ser efectivo yo para decirle, para demostrarle lo perverso de estas campañas, de esta guerra sucia de último minuto. Qué casualidad que Marco Levario Turcot no verificó la autenticidad de la cuenta de Mario Marín, siendo él
cuasi intelectual, y me llama a mí de todos los adjetivos que se quiera usted echar o pensar, pero el pendejete no se dio cuenta o le ordenaron sus jefes que le diera vuelo a esta cuenta falsa del Gober Precioso. ¿Voy bien o me regreso, mi querido Ricardo Sevilla, para cerrar? Vas muy bien, mi querido Vicente. Efectivamente, describes bien a este aspaventoso sujeto, para utilizar uno de los adjetivos rimbombantes que emplea este personaje barroco, un sujeto barroco que, la verdad sea dicha, no tiene nada que hacer en el periodismo, nada que hacer. Y mire que lo digo con toda certeza, con toda plenitud y con los pelos de la burra en la mano. Marco Levario no es un escritor, no es un intelectual, no es un periodista, no ha tenido lo que se llama en la jerga periodística ningún hit periodístico. Usted lo único que podría recordar, porque se recordó durante 5 minutos, fue aquella supuesta investigación que hizo basado en una revelación que nosotros realizamos, donde señalábamos que Xóchitl Gálvez había plagiado su informe, el informe con el cual obtuvo el título de ingeniera, otra ingeniera de las tristes ingenieras al estilo Enrique Krause. En fin, este personaje no hace investigación, no corrobora datos, no, es simple y sencillamente un porro, es un golpeador, es un sujeto que alquila su pluma y su lengua barroca al mejor postor. Es así como él se anda paseando por el mundo, es así como él se anda paseando en Cuba, critica mucho al régimen cubano y anda paseando por allá, empedándose en la bodeguita del medio. En fin, muy sus asentaderas pateadas, dirían aquí en mi barrio, pero lo cierto es que no me gustaría que usted o la gente que conoce esté desprevenida y que este sujeto los vaya a pillar desprevenidos, porque está compartiendo esta información, Vicente, a sabiendas de que el perfil es falso. Yo estoy completamente boquiabierto porque estos personajes ni siquiera se han puesto a pensar en la magnitud perniciosa de sus actos, porque ellos saben perfectamente que esa cuenta es falsa, como muchas informaciones que están difundiendo, que están compartiendo, que están avalando, y lo que están haciendo es darle una patada en la cola a la moral, a la ética, al compromiso periodístico y abrazar por dinero esta cruzada infame. Antes, por lo menos los viejos saurios del periodismo hacían un esfuerzo, trataban de poner un poquito de rubor, un poquito de maquillaje a todas estas invenciones, pero estos sujetos, Vicente, ya no están en ese nivel, están en el subsuelo y desde ahí están operando, mintiéndole descaradamente al pueblo de México. Por fortuna, la mayoría de las personas dicen, ya conocemos a este sujeto y a todos estos que se graduaron en el curso de montajes que imparte Carlos Loret de Mola desde el medio de desinformación Latinus. Así que yo lo voy a invitar ya para cerrar a que no se desinforme, como apunta Vicente Serrano. Van a estar durísimos porque en efecto cerraron las campañas el día de ayer, pero a partir de este momento está la clepsidra, el reloj de arena, el reloj de agua, marcando cada minuto, y cada minuto para las granjas de bots va a ser pagado millonariamente con la esperanza de mancillar la victoria inminente que tendrá sin duda el segundo piso de la transformación. No se deje pillar en eso, sepa perfectamente cuál es el código postal de estos sujetos y cómo puede averiguar su código postal a través del chayote. Vaya siguiendo el olor del chayote que huele muy hediondo y va a encontrar usted las patas apestosas de Marco Levario. Pues ya lo dijiste todo, mi querido Ricardo Sevilla. Ahora sí te soltaste la greña. Mi querido Ricardo, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus trincheras independientes, maestro? Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso, síganme por favor. Mira, ya estoy mandándole abrazos antes de tiempo, hasta parece que está esto así medio, híjole.
Le mando un abrazo, síganme por favor en mis redes sociales, en X, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en paralelo24.mx, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde nos dejan lucir nuestro jaguar. Miren nada más, ya para presumírselo, ahí está el jaguar, me lo acaban de regalar, así que me gustó mucho y me lo puse. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y estamos pendientes a la información. Te mando un abrazo, Ricardo Sevilla. Gracias, maestro. Estamos al pendiente precisamente de los datos duros en la X, antes Twitter. Y ya llegaron